Lagun Maiteo, queridos amigos, ya nos queda la última charla telemática cuyo contenido es la Eucaristía en la primera comunidad cristiana. Es decir, vamos a dar en estas charlas simplemente lo que está en la Sagrada Escritura, y como sabéis, la Sagrada Escritura, lo escrito, diríamos, en el libro sagrado, llega aproximadamente un siglo después que muriera Jesús, o que naciera Jesús, podemos decir. Entonces el tema de hoy es ese. El último tema que veíamos era la resurrección de Jesús, con esa imagen clave, diríamos, dentro de la resurrección, que es los dos de Emaús. Aquellos hombres que venían tristes por el camino, no habían creído lo que les habían dicho las mujeres, que el sepulcro estaba vacío, y entonces se encuentran en el camino con un personaje que es Jesús. No se dan cuenta, les explica las Escrituras. Cuando llegan al destino, aquellos dos discípulos de Jesús, que no eran de los 12, eran dos más, decíamos que uno podía ser San Lucas y el otro era Cleofás. Entonces al partir el pan se dan cuenta que es Jesús, y locos de alegría vuelven el camino que habían hecho hasta Emaús y se encuentran con los 12, que también les relataba cómo aquella tarde-noche, al caer de la tarde, Jesús se les había aparecido a los 10, porque no estaba Tomás y se había suicidado, como sabéis, Judas, no estaba en el grupo. Y vamos a relatarlo desde tres perspectivas, os los digo desde el principio. Primero, los Hechos de los Apóstoles, escrito también por San Lucas, que, como os decía, llega prácticamente hasta la llegada de San Pablo a Roma, donde será justiciado, será cortada su cabeza como ciudadano romano. Podemos calcular hacia finales del siglo I. Son las últimas escrituras que se han hecho. Quizá el Apocalipsis sea más tarde, y quizá también los Hechos de el libro de los Hebreos. Vamos a continuar. Después de los dos de Emaús, que se encuentran con Jesús de incógnito camino de ese pueblecito, ocurre una serie también de apariciones de Jesús. No sabemos si antes y después, no están relatadas por el mismo orden en los evangelistas, pero podemos decir que nos queda una muy importante, que era a las orillas del lago. San Pablo dice que en la última aparición se apareció en total como unas 500 personas. Antes se le había aparecido a Pedro, os conté lo de María, y ahora vamos a tratar un minutito sobre el tema de la segunda pesca milagrosa a las orillas del lago escrito por San Juan. Es muy importante porque, así como le había dicho Jesús a Pedro que él iba a ser la base de la Iglesia, porque confesó que él era el Hijo de Dios vivo, ahora vamos a darnos cuenta cómo le va a confiar también el cuidado de sus ovejas, completando esa misión universal de ser esa piedra angular que cuando Jesús desaparece de la vista de los hombres y participa ya de la gloria del cielo en cuerpo y alma, Jesús se sigue apareciendo y ya desaparecerá definitivamente, y pondrá a Pedro como cabeza de su iglesia y como pastor de la misma. Están a las orillas del lago, están sin saber qué hacer, esperando otra manifestación de Jesús. San Pedro dice que se va a pescar, se van varios con él, pasan toda la noche sin pescar nada, y a la mañana siguiente, a las orillas del lago de Genesaret, en el amanecer, se ve una figura, que es Jesús, que les pregunta: ¿habéis pescado algo? No, nos hemos pasado toda la noche, pero no hemos cogido un solo pez. Echar al lado derecho, y lo echaron, y tenían nuevamente esa pesca milagrosa que no podían incluso con la red. Juan le dice a Pedro: ese es Jesús. Se lanza a Pedro, va donde Jesús, triste pero tremendamente enamorado de él,
Y entonces es cuando bajan los 12 y Jesús delante de todos le dirá a Pedro: Pedro, ¿me quieres? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me quieres? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me quieres? Por tercera vez, triste se pone Pedro y le dirá: tú que lo sabes todo, tú sabes que a pesar de todo te quiero. Y entonces le pondrá al frente de ese rebaño y aparece Pedro ya dentro de los 12 con esa preeminencia. Jesús les había dicho que fueran a Galilea, pero que luego se reunieran nuevamente en Jerusalén, donde recibirían la luz, el Espíritu de lo alto. Y efectivamente, pues subiendo a una pequeña montaña, Jesús se va a despedir de los apóstoles. Les dirá estas últimas palabras escritas por San Mateo: se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan a los hombres y hagan de ellos discípulos míos. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Háganles cumplir lo que yo les he mandado y estaré todos los días con ustedes hasta el fin del mundo. Estas palabras últimas de Jesús pues son tremendamente importantes. Jesús les va a abandonar, les dice que vayan a todos los hombres. Se rompe el estrecho marco, diríamos, del pueblo judío y van a todos los pueblos. Se les dice que hagan discípulos míos. No les dice solamente que prediquen el Evangelio, sino algo más profundo, que busquen gente que les guíe, que estén con ellos, que sean amigos de Jesús y que prolonguen, diríamos, la Iglesia a lo largo de los pueblos y a lo largo de los siglos. Y con estas palabras Jesús va a desaparecer delante de ellos y aparecerán unos ángeles que les dirán a los 12 varones de Galilea: ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? De la misma forma que ha ido Jesús al cielo, bajará un día. Y efectivamente entonces pues los apóstoles se dan cuenta de que ya no está, pero hay unas palabras muy consoladoras que les dice Jesús: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué significa? Hay varias presencias de Jesús, pero hay una muy importante a nivel humano, que es: cuando hagáis esto a uno de mis hermanos pequeños necesitados, a mí me lo hacéis. Y hay otra que es la presencia de Cristo en la Eucaristía. Esa presencia sacramental: el que come de este pan vivirá para siempre. Haced esto en memoria mía. Y se prolonga en la historia la presencia sacramental de Jesús en la Eucaristía. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quizás no lo entenderían bien, ¿verdad? Les dijo: id a Jerusalén, allí recibiréis la fuerza de lo alto. Y obedientes al mandato de Jesús, se ponen en oración con María, la Madre de Jesús. Sabéis cómo se dijo que en la última cena Jesús pues, se hace presente en el pan y el vino, pero Jesús se hará también presente delante de los 12 el día de la resurrección. El día de Jueves Santo y el día de la resurrección son 2 días fundamentales para entender la Eucaristía y la confesión. Jesús les dirá: reciban el Espíritu Santo, a los que les perdonen los pecados les quedan perdonados. Los 2 grandes sacramentos. Se juntan con María, la Madre de Jesús, y algunas mujeres, algunos discípulos. Ya no son solo los 12, sino que en la fiesta de Pentecostés están en el cenáculo. Y de repente vendrá en esa fiesta famosa también para los judíos, la segunda más importante después de la Pascua, dice que sintieron como un temblor, como que se movía la casa, y aparecieron como unas lenguas de fuego en las cabezas de los apóstoles. Y se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar lenguas extrañas. Y San Pedro saldrá aquel día siguiendo el consejo de Jesús, de ser representante de sus discípulos, y les predicará. Y dice que aquel mismo día, de aquellos que habían escuchado las palabras de Jesús, se juntaron como unas 2000 personas y se bautizaron, y Pedro les bautizará. Los 2 grandes sacramentos: el primero, que sale del pecho de Cristo, el agua de la lanzada, y luego la Eucaristía, que sale del corazón de Cristo, la sangre, como signo del amor. Y así comienza la Iglesia. Así la Iglesia, sin la presencia física de Jesús, pero con la presencia interna del Espíritu Santo, pues se irá extendiendo en pequeñas comunidades que se irán reuniendo también con la Santa Eucaristía.
En los Hechos de los Apóstoles, como luego veréis en las diapositivas que vais a ver, ¿verdad? Se relata cómo se juntaban muchas veces ya al caer el sol, recordando el Jueves Santo, al caer del sol, en pequeñas comunidades que leían las Escrituras, que bendecían el pan, así dicen, que luego lo repartían y que se acordaban de los pobres, hacían pequeñas colectas, como igual que en la iglesia, y luego se llevaba incluso ese pan consagrado donde los enfermos. Y lleva el esquema claro de la Santa Eucaristía, que a la luz luego de la Pascua del Señor, como se hizo en la última cena, y luego con esas especie de correcciones que nos hizo San Pablo y Santiago fundamentalmente, como veis ahí en Corintios, y luego también Santiago en su carta personal, está configurando, diríamos, y corrigiendo errores. Decía San Pablo que vosotros no os voy a alabar en eso, les he alabado por otras cosas, pero no en cómo celebran la cena del Señor. Hay dos términos, el partir el pan y la cena del Señor, muy importantes. Y la cena del Señor lo hacen, pues eso, llevando cada uno al principio su propia comida, recordando la última cena, y luego participando diríamos, de lo que es propiamente eucarístico. San Pablo, yo no os voy a felicitar por eso, porque os juntáis a comer y a beber, y muchas veces algunos hasta se emborrachan, y no compartís lo que tenéis. Y Santiago todavía luego les dice, y hacéis diferencias entre vosotros, viene un rico, le dejáis el mejor puesto, si hay un pobre ahí sentado, en una silla le sacáis para que se sienta a él. Eso no puede ser cristiano. Y para nosotros, porque no había salido todavía el Evangelio de Juan, tenemos que aprender, tenemos que leerlo muchas veces, el capítulo 6 de San Juan y el 13 al 17. En el primero Jesús hace la referencia a la Eucaristía, Jesús hace referencia a ese pan que tenemos que comer y alimentarnos, y en la última cena, con el gesto de entregarnos el pan, nos entrega su propia vida. Los dos momentos culminantes de la Eucaristía. El primero sabéis que es cuando se consagra el pan y el vino con las palabras de Jesús: este es mi cuerpo que será entregado por vosotros, comer de él. Y lo mismo hace con la sangre. San Pablo les recuerda claramente que hay que distinguir ese momento, esa tradición que recibió precisamente de los apóstoles, que el mismo Jesús, en la noche previa, en la noche en que iba a ser entregado, que fue el Jueves Santo, tomó pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomad y comed todos de él, que esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Y lo mismo hará con el cáliz: tomad y bebed, porque ese es el cáliz de mi sangre que será derramada para el perdón de los pecados. Esas dos ideas ya vienen reflejadas en las primeras comunidades cristianas: la bendición sobre el pan y la Eucaristía, el reparto de ese pan consagrado. Esas correcciones que hacen precisamente entre Lucas en los Hechos de los Apóstoles y la referencia de San Pablo en Corintios y precisamente en la carta de Santiago, pues ya está configurada o encarrilada por un buen camino. Y luego veremos cómo hay concretamente Justino, que luego os explicaré ahora. Ahora pasamos ya a la imagen, a la imagen de la Santa Eucaristía, pero no desde una visión, diríamos, humana, natural, sino desde una visión sacramental. Sabéis que ese mundo, que es, diríamos, el cielo, por decirlo así, la presencia de Dios, que es eterno, la presencia de los santos, queda reflejada, y la Iglesia y las persecuciones de la Iglesia en el libro que es el libro del Apocalipsis. Entonces ahí veis en la imagen pues un cordero que está degollado, que tiene una bandera, que tiene una cruz roja dentro de ella, que nos presenta la presencia de Jesús en la primera comunidad cristiana. Lo de la bandera es posterior. Constantino recibió en su batalla final como emperador romano, su madre Santa Elena, pues le educó en la religión cristiana, y aunque él no se bautizó hasta el final de su vida,
pero apoyó totalmente a los cristianos. Terminaron las persecuciones y su madre descubrió en Jerusalén, diríamos, la cruz, la verdadera cruz, la cruz del Calvario. Y Constantino venció en el puente Miblio contra Constancio bajo aquel lema, Inoc signum vincis, con este signo tú vencerás. Y al darse ya la victoria, pues abrió la libertad para los cristianos y los asimiló en la ley a los cives romanos, a los ciudadanos romanos. Por eso lo presenta ahí también con el signo de la cruz, que es el signo de la victoria que lleva precisamente no un guerrero con una espada, sino el Cordero. Yo he vencido al mundo, dirá Jesús en la última cena a los apóstoles, no temáis, yo he vencido al mundo. Y aquí empieza esa nueva etapa. Y ahora queremos, ahí se destaca en el Apocalipsis esa imagen del Cordero degollado que derrama su sangre en un cáliz y que se ofrece él como cuerpo, llenando ya todas las exigencias desde Melquisedec, el pan y el vino, ¿verdad? Y luego hasta Moisés, que celebrará la Santa Pascua. Pero ya no hace falta esa sangre redentora ni esa parte de la Eucaristía donde podemos decir que se refleja la consagración y la comunión, porque está Cristo allí presente, no hace falta consagrarlo. En la vida eterna está precisamente Jesús. Jesús con su cuerpo resucitado, no con el cuerpo del Cordero, que son imágenes que está llena todo el Apocalipsis, y no hay personas, sino más bien imágenes, salvo las imágenes celestiales de los ángeles. Y nos presenta el Apocalipsis escrito por San Juan, esa imagen donde aparecen primero los 144.000, ¿verdad?, que han manchado, que se han purificado en las sangres del Cordero, que son un poco, podemos decir, quizá los discípulos más cercanos a Cristo. Dicen los testigos de Jehová que van a ser solo ellos los que se van a salvar, pero no leen un poco adelante cuando dice que aquel anciano que le enseñaba vio una muchedumbre inmensa que nadie podía contar, de toda raza y nación, que nadie podía contar. Entonces, que habla de esa salvación prácticamente total, donde se presenta la humanidad salvada. Y allí nos presenta que todos están mirando al que está sentado en el trono y el Cordero. Ahí aparece, según la profecía de Ezequiel, ¿verdad?, Dios con esa imagen de un anciano y tal, poderoso, sin embargo, con toda la plenitud, y luego se aparece una especie de hombre. Ahí se aparece ya Dios Todopoderoso, que es la belleza infinita, que al entrar en el cielo automáticamente nos enamoramos de Él. Él es el creador de la belleza, por eso Él la puede ceder en pequeñas dosis, diríamos así, a la humanidad. Pero junto con Él está el Cordero que es Cristo, sentado a la diestra del Padre, como decimos en el credo. Y en esa imagen bíblica pues irá a sentarse a la derecha del Padre, abrirá los libros, abrirá los sellos, será el que ha vencido. Este es el que ha vencido, ¿verdad?, para siempre, es el Cordero victorioso, el Rey celestial. A Él el honor, la gloria por los siglos de los siglos. Y se convierte entonces la liturgia de la Eucaristía en la acción de gracias. Es muy interesante ver los nombres que ha recibido precisamente la Eucaristía, la fracción del pan. Es Cristo que se entrega, que se rompe y se nos da por alimento. E implica muy bien lo que es la Biblia. La segunda es la cena del Señor, que es la cena de la Pascua, pero ya no es la Pascua, es el Señor quien se entrega, quien se ofrece, quien muere por nosotros. Haced esto en memoria mía, nos dice el Señor. Anunciamos tu muerte, decimos, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Y después de hacer la Eucaristía tal como hoy la vivimos, con el signo de la cena del Señor, porque es la cena de la Pascua que relata la victoria, diríamos, del pueblo judío pasando el Mar Rojo por un lado, y por otro lado pues nos presenta esa comunión que luego se hace más clara en los discípulos, que perciben la comunión, diríamos los 12, esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros, y comulgan, y luego que se abre en la imagen, diríamos, del maná para todo el pueblo judío. Está Cristo y el Padre, la maravilla de ese amor. Nos dice San
San Agustín, ¿no?, que la Santísima Trinidad se puede entender como el amante, que es Dios Padre, el amado, que es el Hijo, y el amor, que es el Espíritu Santo, que no tiene forma tampoco. Ese misterio de la Santísima Trinidad que tiene su plena manifestación en la Santa Eucaristía, esa Eucaristía gloriosa donde un día aparecerá Jesús en medio de todos nosotros. San Justino nos dice en esas reflexiones de la primera comunidad cristiana, dice claramente que se juntaban también, no solo al principio, ¿verdad?, quiere decir al caer de la tarde, sino luego se fue pasando al día del Señor. El día del Señor no es el sábado judío ya, el sábado, sino es el domingo, que significa eso precisamente de Dominica, día del Señor. Y entonces pues ya comienza de ese día del Señor pues con esas características que decían los Hechos de los Apóstoles. Los primeros padres de la Iglesia pues nuevamente retornan a la idea del partir el pan, y ya viene con ese ingrediente también de la pasión del Señor, ¿verdad?, de la cena del Señor. Y luego de la acción de gracias que vemos reflejada de esa forma tan plena en el Apocalipsis, casi exclusiva. Ya no se acuerda el hombre sin simplemente darle gracias a Dios Padre, que ha enviado a su Hijo al mundo para salvar a la humanidad, y canta gloriosa, con una felicidad que no nos podemos imaginar. Aquí nos ha puesto el Señor una serie de cosas naturales pues que nos van llenando en este valle de lágrimas, ¿verdad? Pero al final será vivir en plenitud el amor, será Dios en todo. Y la Eucaristía viene a ser precisamente eso. Podemos hablar un poquito de esas tres imágenes que hemos dicho, ¿verdad? El partir el pan, luego vamos a decir la cena del Señor, la cena del Señor, donde Cristo nos manifiesta su amor. Este es mi cuerpo que se entrega. ¿Qué significa entregar? Pues que lo da todo, hasta lo más grandioso que es la vida. Esta es mi sangre que será derramada. ¿Para qué? Para el perdón de nuestros pecados. Y esa iglesia que va a hacer esto en la memoria de Cristo. Pienso que es muy importante. Y luego veremos cómo el ite misa es el término de misa. Hemos hablado ya dos, ¿verdad? La fracción del pan y la cena del Señor. La misa tiene un sentido ya que se acerca un poquito a la gloria. A la gloria, ¿por qué? Porque el ite misa es la vuelta de los de Emaús a verse con nosotros y a anunciarles que Cristo ha resucitado. Ite misa significa, es el latín, ¿verdad? Misa es el término que se ha conservado. Ite misa significa idos. Podéis iros ya porque la misa ha terminado. Ha terminado ese contacto del creyente con Jesús que se planifica precisamente en la comunión y tiene que anunciar a los demás, como los dos de Emaús, que Cristo ha resucitado, que está vivo y que Él es nuestro Salvador y nuestro Señor. Y por último, pues como se dice ahora, se utiliza mucho la Eucaristía. La Eucaristía ya hace referencia directa a la vida sobrenatural. La Eucaristía es la acción de gracias, y la acción de gracias solo se hace ofreciendo al Padre el santo sacrificio de la Eucaristía. Ha amado Dios tanto al mundo que ha enviado a su Hijo para que todo el que crea en Él se salve. Y Cristo ha hecho esta acción y se la ofrece al Padre. Y la acción de gracias es agradecer a Cristo Jesús y al amor del Padre de que Él ha vencido al pecado, a la muerte y al mal, y nos ha abierto las puertas de la gloria. Pues que vivamos ese sentido, ¿verdad? Que vivamos ese sentido profundo de la Eucaristía y que nos sintamos verdaderamente cristianos y que participemos de la adoración, que otro día podemos hablar de ella. Que así sea.